The truth is true, it always will be. The truth is true, it always has been. Well, buenos dias. Welcome, good morning. They're taking their job away. Oh yes, okay, I'm doing the translations. That's as far as I go though. Now we need you. I'm good for the first 15 seconds. Yeah. So here we are immersing in our retreat. Feels very sparkly this morning. Feels beautiful. Okay, vamos a empezar a hacer inmergernos en el retiro. And so we're here to release the blocks to the awareness of love's presence. Y estamos aquí para remover los bloqueos a la presencia del amor. Yeah, that's all we can truly do. Love is beyond our comprehension. Y eso es lo que en realidad hacemos. El amor está más allá de la comprensión. So one of our first sessions this morning is releasing those blocks. Entonces, nuestra primera sesión de esta mañana es remover esos bloqueos. And the way we like to do things really is guided by the Spirit in the moment. Y en realidad como hacemos nosotros las cosas es que somos guiados por el Espíritu en el momento. And so we don't decide before we come to a session what the session's going to look like. Entonces tenemos que ver primero antes de venir, no tenemos que ver antes de venir a la sesión de qué es lo que vamos a ver. So it's fresh and in the moment. Todo es fresco y en el momento. Yeah, thank you, Lee. That sums it up so beautifully. That it really is, the power is in just exposing, and giving it over to Spirit. Así es, el poder está nada más en exponerlo, en entregárselo al Espíritu Santo. Yeah, there's nothing to fix and nothing to teach, really. No hay nada que arreglar en realidad. The reason for the teaching is because we've got this intellectual junk in the way. La razón para la enseñanza es porque tenemos esta basura intelectual en el camino. If you truly use these expressions and really just allow everything up, Pero si tú realmente utilizas estas expresiones, permites que salga. the love's going to come pouring through. El amor se va a desbordar. It's like an unstoppable volcano. Es como un volcán que no se puede detener. It's like Hawaii at the moment. Como en Hawái ahorita. The lava is flowing there at the moment. El amor está fluyendo ahí en el Volcanoes momento. don't hold back. Los volcanes no lo detienen. Be like a volcano. Sean como un volcán. Yeah, wow, there's a lot of things. I think we'll have to extend this retreat a couple of weeks. Hay demasiados temas, así es que yo creo que vamos a extender unas 2 semanas más el retiro. Yeah, I was talking to somebody yesterday about the lava flowing in Hawaii. Ayer estaba hablando con alguien acerca del flujo del amor en Hawái. Del lava. Yeah, and getting ready to flow over a highway. Y cómo estaba casi ya llegando a una carretera. The only highway on the island. La única carretera de la isla. And someone said, well, can't they just build a bridge over the lava? Y alguien dijo, ¿y por qué no construyen nada más un puente por encima de la lava? And the lava is very hot. Y la lava es muy caliente. It's 1100 degrees Fahrenheit. 110 grados, 1100 grados Fahrenheit. Yeah. So it's not easy to build a bridge over the top of it. Así que no es fácil construir un puente por encima de la lava. But it's very symbolic of the light in your mind coming to the surface. Pero esto es muy simbólico de la luz que está en tu mente que está saliendo a la superficie. And wiping out anything that's in its path. Y está limpiando todo lo que está en su camino. Doesn't matter if it's a house or a tree or a rock. No importa si es una casa, un árbol, una piedra. When the lava hits the house goes up in a giant flash instantly. Cuando la lava llega a una casa, la casa sube instantáneamente. And this is what's happening in the mind. Y esto es lo que sucede en la mente. The darkness has no place to hide. La oscuridad no tiene ningún lugar donde esconderse. And the personality self is starting to shake a bit.
Y la personalidad en sí misma está empezando a temblar un poco. In A Course in Miracles, Jesus says there are two tiers, two levels to this false self-concept. En el curso de milagros dice que hay dos niveles en este falso autoconcepto. The first one on the top is the personality self. El primero que está encima es la personalidad en sí misma. And this he calls the face of innocence. Y esta le llama la cara de la inocencia. This face says, I'm a decent person. Esta cara dice, esa fase dice, yo soy una persona decente. I'm on a spiritual journey. Estoy en un viaje espiritual. And I'm fairly nice. Soy muy linda. And but sometimes there are injustices in the world that happen to me. Pero algunas veces hay injusticias en el mundo que me suceden a mí. So the face of innocence is often wet with tears Entonces esta fase de la inocencia viene con lágrimas at the injustices that the world offers. y las injusticias que el mundo le está ofreciendo. It could be being offended Puede ser ofendido or perceived to be mistreated. o se puede percibir como que te están tratando mal. And this is the surface of the self-concept. Y esto está en la superficie del autoconcepto. And underneath is the unconscious mind. Y debajo de ello está la mente inconsciente. It is very, very dark. Es muy, muy oscura. In fact, Jesus says it is draped with sin. De hecho, Jesús dice, está Draped. cubierta de pecado. Yeah. So the top of the surface was made to not have to look at what lies beneath. Entonces, la superficie fue hecha para no ver lo que está debajo. But when you open your heart up Pero cuando abres tu corazón and you allow your emotions to come up, y permites que salgan tus emociones, sometimes you will have very dark emotions arising. algunas veces vas a ver que surgen emociones muy oscuras. And that is really the goal of what we have going on right here. Y esa es la meta de lo que está sucediendo aquí. This is not a place necessarily to learn only of metaphysics. Este no es un lugar para aprender solamente metafísica. This is a place to go through the process of transformation, Este es un lugar para pasar por el proceso de transformación, where you feel safe enough, donde te sientes con la seguridad suficiente, you trust enough con confianza suficiente, to allow any emotions to come into awareness. para permitir que cualquier emoción surja a la conciencia. It could be your irritations or annoyances, Puede ser tu irritación o molestia, or it can be rage, o puede ser ira, a vicious Rabia. sense of anger. o ira, You have to be willing mucha to rabia. just welcome everything up into awareness, Entonces recibe todo eso, dale la bienvenida a la conciencia, because it takes too much energy to repress and deny these emotions. porque se requiere mucha energía para reprimir y negar estas emociones. And we really have not been trained to reveal our emotions. Y en realidad no hemos sido entrenados para develar nuestras emociones. The mask of the personality is to keep a structured world together. La máscara de la personalidad está hecha para mantener un mundo de estructuras. And it's about a world of accomplishment and productivity, Es un mundo de logros y productividad, a world of reaching financial goals. un mundo de metas financieras, And it's even a world of improving the mask. incluso un mundo de mejorar la máscara. A lot of self-help books and workshops and seminars on improving the mask. Muchos libros de autoayuda y seminarios y talleres para mejorar la máscara. But when the volcano of emotion comes up, Pero cuando el volcán o la emoción surge, it has to find a place to flow. tiene que encontrar un lugar donde fluir. And it can seem to be very destructive to the ego, Y puede parecer muy destructivo para el ego, but we must have allowance for this to occur. pero tenemos que permitir que esto ocurra.
So, a song is coming to mind, an old song. Me viene a mi mente una canción, una vieja canción. Minerva doesn't have to sing it. No la tengo que cantar. Some of you might remember. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows anything goes. We are going into that with emotions. Anything goes with letting these emotions up. Así pasa con las emociones. Todo se va cuando permitimos que esas emociones surjan. So you get to practice here. Se vale, a todo se vale. You get to practice here. Y aquí lo van a practicar. That's what the morning sessions are about. Para eso son las sesiones de la mañana. As if you've got nothing to hold you back. No hay nada que te detenga. No one will be asked to leave for expressing emotions. A nadie se le va a pedir que se vaya por expresar sus emociones. And you see, that's a little different from your families and your careers and jobs. Y vas a ver que esto es muy diferente de lo que sucede en las familias, en los trabajos, con tu carrera, Where you can't express emotions to the boss. donde no le puedes expresar tus emociones al jefe. And oftentimes you can't express emotions to mom or dad. Y tampoco muchas veces a tu mamá o a tu papá. In both cases, you could have your walking papers. En ambos casos te darían tu despedida. Yeah. But this is very different. Pero esto es muy diferente. Yeah. So today we will explore some of these themes of this morning. Entonces, hoy vamos a explorar algunos de los temas de esta mañana. And feel free to explore them from where you are sitting, Y siéntanse en la libertad de explorarlos desde donde están sentados. or if it's more comfortable for you, you can come up and sit in the chair where Michael is. O si se sienten más cómodos, pueden venir a sentarse aquí con Michael, Sit on Michael's lap. en el regazo de Michael. So we will have a chair available if you want to come up, but we're going to explore these themes of what's on your heart Entonces right vamos a now in tener your life. una silla aquí disponible si quieres venir, pero vamos a explorar lo que está en tu corazón ahora. Una pregunta para ti, David, de lo que nos acabas de todo lo que nos dijiste. I have a question for you about all that you have told us up to now. Que nadie nos va a pedir que nos vayamos por expresar nuestras emociones aquí. Related to what you said, that nobody's going to ask any of us to leave for expressing our emotions. Y de este proceso que aquí estaremos teniendo. And about this process that we will be having during the retreat. ¿Cómo nos aconsejas o nos das tu opinión acerca de cuando salimos de aquí, en la vida real, con las personas que tienes cerca, que más quieres, que no estuvieron en lo mismo, que no están en la misma frecuencia? So can you talk about how to apply this when we go home and we have our other people that haven't been here, our friends or family, how to express? Ahí sí es útil, en cierto punto, pues mantener tu personalidad o tus máscaras de algún modo. Is it useful there to keep with your masks? Is it, to a certain point, to your personality? O algo acerca de ese proceso. So if you can just abound on that process of applying it outside. Yeah. You have to give your mind the permission to do this. Debes de darle permiso a tu mente para hacer esto. And this workshop or this retreat will be a good way of building confidence in the process. Y este retiro va a ser una muy buena oportunidad para que vayamos desarrollando más confianza en el proceso. But when you go back to your family life and to your cities, Y cuando vayan de regreso a su vida familiar y a sus ciudades, you will have to use discernment. van a tener que hacer uso del discernimiento. There will be those that you can speak to,
Y habrá algunas personas con las que sí puedas hablar, but those would be like a very trusted friend, pero aquellos que sean como amigos de mucha confianza. or someone who is sharing the journey of awakening O alguien que esté compartiendo contigo el viaje hacia el despertar. and sharing the journey of healing. Y también compartiendo el camino de la sanación. But you will need to find a way to allow this to continue. Pero sí es importante que encuentres una manera de permitir que esto siga fluyendo y seguir haciendo esto. Because you can't really go back to a way of just repressing emotions. Porque ya no será posible volver a seguir con esa manera de estar escondiendo las emociones o reprimiéndolas. About 10 years ago, I traveled extensively in South America. Hace como 10 años viajé por muchos lugares de Latinoamérica, de And Sudamérica, perdón. probably about, my gatherings were about 95% women. Y en esas reuniones el 95% de los asistentes eran mujeres. And these women told me, my husband, my boyfriend is not into this at all. Y estas mujeres me decían que su novio, su pareja, su esposo no estaba para nada en este camino. And so they had to find groups of other people, mostly other women, to express their emotions with. Entonces tenían que encontrar grupos, principalmente también de otras mujeres, en donde pudieran expresar sus sentimientos. And it is very important to the healing process. Y esto es muy importante para el proceso de la curación. It's not something that you can compromise with. Y es algo con lo que no se puede hacer como compromisos o transigir. Some of these women were very brave and courageous Algunas de esas mujeres eran muy valientes because they did not have careers or money. porque no tenían carreras o dinero. They were completely dependent on their husbands and their families for financial support. Dependían por completo de sus esposos o sus familias para apoyo económico. But still they knew they had to take the next step spiritually Y aún así ellas sabían que tenían que dar el siguiente paso en lo espiritual. and face their fears of being provided for. Y enfrentar sus miedos de tener el sustento. And the Spirit did provide for them. Y el Espíritu sí les proveyó. It just looked very different than they expected it to look. Solamente que se veía muy diferente de como ellas esperaban. They had to let go of familiarity and false safety. Tenían que soltar la familiaridad y la seguridad falsa. Because they were wearing a mask and they were staying under conditions. Y entonces porque ellas estaban usando una máscara y estaban viviendo bajo ciertas condiciones. But these conditions were blocking their healing. Pero estas condiciones estaban bloqueando su curación o su sanación. So really you are working very closely with the Holy Spirit. En realidad aquí estamos trabajando muy de cerca con el Espíritu Santo. And here you will find many people who have taken this journey Y aquí vas a encontrar a muchas personas que han iniciado este viaje. and who had to be very flexible to let go of control of the form. Y tuvieron que ser muy flexibles para soltar el intento de controlar la forma. And you find that your heart opens up more and more, and whatever you seem to need is provided. Y te das cuenta que cada vez tu corazón se abre más y que todo aquello que necesitas se te da. You will find people here who have left children, families, careers behind, Aquí vas a encontrar personas que han dejado hijos, familias, carreras, all for one purpose, and that's healing in mind, todo por un propósito y que es la sanación de la mente. and experiencing a lasting peace of mind. Y que están experimentando una paz de la mente que es sostenida. So I would use this experience to gain confidence, Entonces yo usaría esta experiencia para crecer en la confianza, because you can go through so much healing in just the span of 1 week. porque puedes atravesar o obtener mucha sanación solamente en una semana. If you give yourself the permission to go through this, Si te das el permiso de atravesar esto. you can save many years of suffering and struggle Te puedes ahorrar muchos años de sufrimiento y de esfuerzo with tremendous self-honesty.
con una autohonestidad tremenda. And being unwilling to just hold on to the mask of the past. Y ya no estar dispuesta de estar sosteniéndote a la máscara del pasado. Well, we talked last night about lasting peace of mind. Y bueno, anoche hablamos acerca de la paz de la mente que sea duradera, sostenida. And really the only lasting peace of mind is heaven or nirvana. Y realmente el único estado de paz mental sostenido es el cielo o nirvana. So when we talk about home and going home, we really need to talk about heaven. Y realmente cuando hablamos de regresar a casa e ir a casa, necesitamos hablar acerca del cielo. Because this world and this cosmos is like hiding out in the dust. Porque este mundo y este cosmos es como estarse escondiendo en el polvo. And trying to find a better form of dust. Y tratando de encontrar una forma más buena o más adecuada de polvo. So that's what we mean when we say that this community versus going back home, those are two different forms of dust. Por eso hablamos acerca de la diferencia de estar en esta comunidad y regresar a casa, a la vida cotidiana, y que son dos formas diferentes de polvo. And everyone who comes to this world is searching for that feeling of home. Y todas las personas que llegan a este mundo están buscando ese sentimiento, esa sensación de hogar. But we can't really seem to bring our eternal home into this world of dust. Pero parece ser que no podemos traer al hogar eterno a este mundo de polvo. So last night and in these morning groups, we heard about challenges and difficulties and struggles. Y entonces anoche y esta mañana en las sesiones de expresión escuchamos acerca de las luchas y los retos y las dificultades. To the Holy Spirit, those can only be contrast experiences that are chasing you home. Y para el Espíritu Santo estas solamente son experiencias contrastantes que te están persiguiendo para que regreses a casa. Because we are seeing that we can't just make the best of it in this world. Porque estamos viendo que realmente no podemos hacer que sea lo mejor posible en este mundo. We will never be fully satisfied in linear time. Nunca vamos a estar completamente o totalmente satisfechos en el tiempo lineal. Because linear time is a denial of our home in heaven. Porque el tiempo lineal es una negación de nuestro hogar en el cielo. First, we must realize that time and eternity cannot coexist. Primero tenemos que darnos cuenta que el tiempo y la eternidad no pueden coexistir. One has to be real and one has to be false. Uno tiene que ser real y otro debe ser falso. But they can't both be true. Pero no pueden ser ciertos o verdaderos ambos. Because we know that like creates like. Porque sabemos que lo igual crea lo igual. And God is eternal. Y Dios es eterno. And God creates the eternal. Y Dios crea lo eterno. So anything other than the eternal is a denial of the eternal. Y cualquier cosa que no sea lo eterno es una negación de lo eterno. That's why we've never been able to be entirely comfortable with any home on this earth. Por eso es que no hemos podido estar completamente cómodos en ningún hogar en esta tierra. So, A Course in Miracles tells us, don't try to bring the truth into the illusion. Y lo que el Curso de Milagros nos dice es: no intentes llevar la verdad hacia las ilusiones, Bring the illusions to the truth. sino que trae las ilusiones hacia la verdad. And the illusions will then disappear. Y de esta manera las ilusiones van a desaparecer. And what remains is your identity in truth. Y lo que va a quedar a permanecer es tu identidad en la verdad. So by definition, any struggle or challenge in this world Entonces, por definición, cualquier reto o cualquier problema o dificultad en este mundo is simply an attempt to deny your true identity. es simplemente un intento de negar tu verdadera identidad. It's trying to be right about littleness Está queriendo tener la razón acerca de la pequeñez and forget magnitude, y olvidar la magnitud forget the vastness. y olvidar la vastedad.
It's like trying to cling to amnesia Es como estar intentando aferrarse a la amnesia and cling to a forgetting of true love. y aferrarse a olvidar el verdadero amor. So these opportunities will continue to arise in awareness. Y entonces estas oportunidades van a continuar surgiendo a la conciencia. And you see that you cannot juggle between truth and illusions. Y te vas a dar cuenta que no puedes hacer malabarismos entre la verdad y las ilusiones. I was talking to my friend Suzanne up in Utah. Estuve hablando con mi amiga Susan en Utah. Some of you know Suzanne. She helped form the casa down here in Mexico. Algunos de ustedes conocen a Susan. Ella participó en la creación de esta casa. And she reminded me of what I told her several years ago about the journey to enlightenment. Y ella me recordó lo que yo le había dicho hace algunos años acerca del viaje hacia la iluminación. She had asked me years ago, how is it going to go for me? Y hace años me preguntó, ¿cómo va a ser esto para mí? How will this journey go? ¿Cómo va a conducirse este viaje o cómo se va a presentar? And I had forgot what I told her, Y yo había olvidado lo que le había dicho, but she remembered. pero ella sí se acordó. And she said, what you told me Y ella me dijo, lo que tú me dijiste was, fue... damn, ah. Maldición, 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 maldición. And she said that always has stayed with her. Y dice que eso siempre se ha quedado con ella. Because just when she would get comfortable in this world Porque justo cuando empezaba a sentirse cómoda en este mundo and thought her feet were standing on solid ground, y sentía que sus pies estaban firmes sobre el piso, the floor would fall out se le movía todo el piso. and she would be falling again. Y estaría nuevamente cayendo y cayendo. And so that happens to all of us. Y eso nos sucede a todos. But we should not be discouraged when we are falling. Pero no debemos de sentirnos desalentados cuando estamos en caída. We have to learn to trust in the falling Necesitamos aprender a confiar en caer and know that this is for our good. y saber que esto es para nuestro mayor bien. The ego does not like falling. Al ego no le gusta caer. It wants to stand strong and tall. Quiere mantenerse fuerte y erguido. It wants to be right. Quiere tener la razón. And when you are falling, you know that you are not right. Y cuando estás cayendo, tú sabes que no tienes la razón. You say, something's not right. Y dices, no, pues algo no está bien. I shouldn't be falling. No me debería estar cayendo. But it's just a transition Pero es solamente una transición. into something that's very stable and very strong. Es una transición a algo que es muy fuerte y muy estable. So we have a saying in this community, Y tenemos un dicho en esta comunidad. my feet are both firmly planted in midair. Y dice, y decimos, mis pies están firmemente plantados en medio del aire. Yeah. And we can support each other in that feeling. Y nos podemos apoyar unos a otros en ese sentimiento. Because faith and trust are very important. Porque la fe y la confianza son muy importantes. And those are not things that the world can give us. Y eso no son valores que nos puede dar el mundo. We have to find those in our hearts. Esos los tenemos que encontrar en nuestro corazón. So really we are like a support group of angels. Pero en realidad nosotros somos como un grupo de apoyo de ángeles. And whether you seem to be physically living in community or connecting over the internet, O ya sea que parezca que estás viviendo en la comunidad en lo físico o conectándote vía internet, you need to feel that support necesitas sentir ese apoyo during this transition. durante esta transición. It's like our whole world is being turned right side up. Es como si todo nuestro mundo está siendo volteado al revés, hacia arriba. And the ego is used to living upside down. Y el ego siempre está acostumbrado a vivir de una manera al revés, no adecuada. So the ego will get stirred up when you start to come into alignment with the light. Y entonces el ego va a empezar a sentirse movido cuando tú empiezas a alinearte a la luz.
Thank you. It's good that this topic's coming up. When I went home from Strawberry, I live with this woman, I live in her house, work on her house, I get to live there for free. Algo así me pasó cuando regresé de Strawberry y vivo en esta casa con una persona con la que trabajo y puedo vivir ahí sin pagar renta. And like, I wasn't barely even in the door and her voice was just actually grating on me, Y casi ni siquiera había abierto ya la puerta cuando ya sentía su voz que me estaba como And she called herself molestando. spiritual, went to Peru to learn shamanism and all this other stuff. Y And ella dice que es muy so I'm espiritual y thinking que that fue a she's really Perú con un interested chamán. in coming out. So I Y entonces pensé, va a estar just muy point- interesada en poder hablar de estos temas. I was pointing out that, you're making stories up and assumptions, and then she turned around and got really belligerent, right? And about her and her daughter saying that we like making stories up, this is what we do for fun, da-da-da-da-da, like that. Entonces él estuvo diciéndole que veía que ella estaba haciendo como historias y que estaba pues en un mundo diferente, suposiciones, y entonces ya ella contestó, pero a mí y a mi hija nos gusta estar haciendo historias y todo, y se empezó a sentir muy enojada. But inside me, I'm feeling like, not quite frustrated, but it was like getting the little annoyances, right? I mean, I shut up and I just said to myself, well, you want to stay in the dream. But Entonces yo lo que empecé a sentir por dentro era como una irritación y ya no dije nada más que pensé para mí mismo, pues te quieres quedar adentro del sueño. so it's like a two-pronged question. One, I'm trying to be helpful, but you have to know when not to be helpful, I guess. And the other thing is, what is this reflecting? She's a reflection of me, and what is that reflecting back? Entonces es una pregunta doble en la que yo quiero saber cómo puedo ser más útil y por otra parte entender qué es lo que ella me está reflejando a mí. Yes, well, this journey is coming to the end of all compromises. Este viaje está llegando al fin de todas las transigencias, o sea, ya no vamos a transigir. So, to take on a human identity and be part of the human condition is a very big compromise. Entonces, tomar una identidad humana es una gran transigencia. Everyone who comes to this world is trying to get away with a lie. Cada uno que llega a este mundo está tratando de salir de él, Tratando de salirse con la suya con una mentira. de salirse con la suya con una mentira. Yeah. Because when God created us, God gave us creative abilities and attributes. Porque cuando Dios nos creó con habilidades creativas y atributos. And this involved extending love. Y esto incluye el extender el amor. We were created to extend love. Fuimos creados para extender el amor. And when we try to add on something more on top of this, Y cuando queremos poner algo más encima de esto, that's where we get into trouble. ahí es donde estamos en problema. Whenever we believe we can make up our own identity, Cuando creemos que podemos hacer nuestra propia identidad, we have started compromising. estamos empezando a transigir. We have taken on an ability that God did not give us. Estamos tomando una habilidad que Dios no nos dio. God did not create us for fiction. Dios no nos creó para la ficción. God did not create us for fantasy. Dios no nos creó para la fantasía. God did not create us to be an inventor Dios no nos creó para ser inventores or to make up many stories. o para hacer muchas historias. We have taken this beautiful creation that we were given, Hemos tomado esa hermosa creación que se nos dio, which is very powerful, la cual es muy poderosa, and tried to miscreate using the power of God. y hemos tratado de hacer creaciones falsas utilizando el poder de Dios. And this has involved our relationships on earth. Y esto incluye nuestras relaciones en la tierra. Now we are identified with people. Ahora estamos identificados con las personas. The Bible said God is no respecter of persons. La Biblia dice Dios no es Alguien que respete a las personas. alguien que respete a las personas. And this world is nothing like our true home in heaven. Y este mundo no tiene nada que ver con nuestro verdadero hogar en el cielo.
This world has no resemblance to heaven. Este mundo no se parece a nada al cielo. So when you answer the call to go home, Entonces, cuando tú contestas el llamado para ir a casa, you are saying in your heart, I will not compromise with the light. estás diciendo en tu corazón, no voy a comprometer la luz. Things will seem to fall away from me in this world. Y va a parecer como que hay cosas que están desapareciendo, que me están quitando en este mundo. I may seem to lose family members, friends, Pudiera parecer que estoy perdiendo amigos, miembros de la familia, places to stay that I've lived in. lugares donde quedarme, donde yo he vivido. Jesus was talking about this in the Bible Jesús hablaba acerca de esto en la Biblia, when he said, the birds of the air have their nests cuando dice, las aves en el cielo tienen sus nidos and the foxes have their holes, y los zorros tienen sus cuevas, but the Son of Man has no place to lay his head. pero el Hijo del Hombre no tiene ningún lugar donde posar su cabeza. He was not attached to anything of this world. Él no estaba apegado a nada de este mundo. And even when he spoke to his apostles, Y aun cuando habló a sus apóstoles, he said, when you go to a town él dijo, cuando vayas a un pueblo and abide there, y vivas ahí, if the people take you in, si las personas te reciben, then stay. permanece. And if they don't receive you, Si no te reciben, he said, dust off your sandals and go. limpia el polvo de tus sandalias y marcha. And these are the kind of decisions we need to make when we're aligning with the truth. Y estas son la clase de decisiones que tenemos que tomar cuando estamos alineados con la verdad. You see in your heart that you cannot compromise anymore. Tú ves en tu corazón que ya no puedes transigir más. But that is not going to be a problem. Pero eso no va a ser un problema. The Holy Spirit will give you everything that you need El Espíritu Santo te va a dar todo lo que necesites and will renew it as long as you have need of it. y lo va a renovar mientras que lo necesites. But the Holy Spirit will not have you linger in time. Pero el Espíritu Santo no te va a tener flotando en el tiempo. Yeah. Because Jesus says, I am calling you out of the world. Porque Jesús dice, yo te estoy sacando del mundo. But really he's calling us into a state of mind Pero en realidad Él nos está llevando a un estado mental where we cannot compromise anymore. donde ya no podemos transigir. So what you are describing is not uncommon at all. Entonces lo que estás describiendo no es poco común. I think on the spiritual journey there are many times when you have to follow your heart and be willing to move on. Creo que en el viaje espiritual hay muchos momentos en los que tienes que seguir tu corazón y avanzar, Because you have so many gifts to offer. porque tienes muchos regalos que ofrecer. You are the light of the world, Tú eres la luz del mundo and that light cannot be hidden. y esa luz no puede esconderse. And I have discovered that everything I need is given me so easily. Yo he descubierto que todo lo que necesito se me da muy fácil When I refuse to compromise with the truth. cuando me niego a transigir con la verdad. It's really almost like a fairy tale. Esto se vuelve como un cuento de hadas, One final happy story una historia con final feliz, in which there is no compromise of any kind. en el cual no se transige con nada. You don't have to hesitate with your answers. No tienes que dudar de tus respuestas. You don't have to make a deal No tienes que hacer tratos or try to stay and work something out. o tratar de lograr algo. Your happiness and your joy is what is the teacher. Tu felicidad y tu gozo son los maestros. Yeah. So I feel like from your time at Strawberry Festival, Siento que desde el momento del Festival de Strawberry you're starting to get a feeling of what is truly possible. empezaste a sentir lo que es verdaderamente posible. Now some people say that God will test you. Algunas personas dicen que Dios te va a poner a prueba. God never tests anyone. Dios nunca pone a prueba a nadie.
It's just that the ego gets very testy Es solo que el ego es el que se prueba. when the light starts to shine very strong, Cuando la luz empieza a brillar muy fuerte. because the ego is full of conditions. Porque el ego está lleno de condiciones. And the light is saying, let go of these false conditions. Y la luz está diciendo, suelta todas estas falsas condiciones. So we are called in a very deep way. Entonces somos llamados de una manera muy profunda. And the irritations that you were feeling Y la irritación que estás sintiendo was just the ego saying, you still need to compromise. fue el ego diciendo, todavía necesitas transigir, Yes, even for a place to stay. aún para un lugar donde quedarte. It helped me when I had 5 years of my life Esto me ayudó cuando yo tenía 5 años de mi vida, where I didn't know where I would be staying at all. en los cuales yo no sabía dónde me iba a quedar. And I was very surprised how effortlessly I was cared for. Y me sorprendí de ver qué tan fácilmente fui cuidado. Every night I was a little surprised Cada noche era una pequeña sorpresa, that I had a place to sleep, que tenía un lugar donde dormir, even though most often I did not know where that would be. aun cuando la mayoría de las veces no sabía dónde iba a ser. So the ego is insecure, it likes to know what the form is going to be in the future. Y el ego es inseguro y quiere saber cómo va a ser la forma en el futuro. But we are all learning to let present trust direct the way. Pero ahorita todos estamos aprendiendo a dejar que la confianza en el presente nos guíe en el Yes. camino. Yeah. I'm glad you came. Estoy feliz de que hayas venido. Yeah. That spirit cleared the way. El My cam- court date was mysteriously postponed by a month. Okay. Sí, el espíritu me abrió el camino para que pudiera estar aquí. Yes, you see that the only problem is clinging to this false identity, which is what the guilt is. Y podemos ver que el único problema es aferrarnos a esta identidad y es falsa, y esto es lo que es la culpa. And when you cling to guilt, you look outside of yourself Cuando te aferras a la culpa, lo que haces es ver hacia afuera de ti and you say, how would I prefer this world to be? y te dices a ti mismo, ¿cómo preferiría yo que fuera este mundo? It is like saying, how would I prefer this illusion to be? Es como decir, ¿cómo preferiría yo que fuera esta ilusión? Never mind that all of it is false. Y sin tomar en cuenta que todo es falso. How can I invent and make an exciting invention in the false? Es pensar en cómo puedo hacer para inventar una ilusión emocionante en lo falso. You could invent a healthy body or a sick body. Puedes inventar un cuerpo sano o un cuerpo enfermo. You could invent a person that has lots of energy or one who's very tired. Puedes inventar una persona que tiene mucha energía o una que está muy cansada. There are many variations that seem to be possible, but really are not. Parece ser que hay muchas variaciones que pueden ser posibles, pero que en realidad no lo son. If we said that this whole world was a game, Si dijéramos que todo este mundo es solo un juego, it's a game of false identity. es un juego de identidad falsa. As if you could pick and choose your identity. Como si tú pudieras elegir tu propia identidad. And God is not acknowledging any of these false identities. Y Dios no está dando crédito a ninguna de estas identidades falsas. The Holy Spirit is God's representative in our hearts. El Espíritu Santo es el representante de Dios en nuestro corazón. And patiently the Holy Spirit just says, come home. Y con mucha paciencia el Espíritu Santo solo nos dice, ven a casa, It's time to come home. ya es hora de regresar al hogar. And so we can begin to welcome emotions up into awareness. Y entonces podemos comenzar a dar la bienvenida a las emociones que surjan hacia la conciencia, Whatever they are, que sean las que sean, because there has been much that was blocking us from answering this call. porque ha habido mucho que nos ha estado bloqueando para responder a este llamado. And it's beautiful to have a community of friends
Y es muy bello tener una comunidad de amigos that are willing to just talk to you even when you are near death. que están dispuestos a hablar contigo aun cuando te estás acercando a la muerte. And it's beautiful that you could listen in on that conversation Y fue muy bello que tú pudieras escuchar esa conversación and hear just what you needed to hear y escuchar exactamente lo que necesitabas escuchar to rise up off of your deathbed. para elevarte del hecho de tu muerte, And be used as the light of the world. para ser usada como la luz del mundo. Before we wake up from this dream, we have a happy dream. Antes de despertar de este sueño, tenemos un sueño feliz. But we have to rise up from our deathbed in order to open up to that happy dream. Pero debemos de elevarnos de nuestro lecho de muerte para podernos abrir a ese sueño feliz. So that connection is like a lifeline. Y entonces esa conexión es como un salvavidas. And when we designed the MMT program, that's why we felt to include a mind training partner. Y por eso cuando diseñamos el programa de entrenamiento místico de la mente, pensamos en que hubiera un compañero para llevar el proceso. Someone who could help be the voice of sanity, Alguien que pudiera ayudar a ser la voz de la sanidad, just when you needed it the most. exactamente cuando lo necesitabas más. And I'm sure, Sue, that you will be that voice of sanity Estoy seguro, Sue, que tú vas a ser esa voz de sanidad for a brother or sister who needs it. para un the most. hermano o hermano que lo necesite más. That's the purpose, to continue on. Ese es el propósito de continuar. Thank you. Gracias. Okay, so we believe the Spirit's giving us a prompt that the roving mic is no longer very operational, so you need to go to the love seat if you want to have a question. Parece ser que nos está diciendo el espíritu que el micrófono de ambulante ya no está funcionando y pueden pasar. Some people call it the hot seat. Algunas personas le llaman la silla caliente That's just the ego. y solo es el ego. And what I noticed this morning, and maybe it's been there, I mean, it's been there all along, but what I noticed this morning, Lo que noté esta mañana, aunque parece que ya ha estado ahí desde hace tiempo, pero lo noté ahora, esta mañana, that even though I have this love and so much joy to share and extend que aun cuando tengo tanto amor y tanta dicha para extender con ellos, that there is something there that says, I am somehow betraying my biological brother. ahí hay un pequeño mensaje como de que yo estoy traicionando a mi hermano biológico. And I don't know if even betrayal is the right word, but Ni siquiera sé si la palabra traición es la palabra correcta, there's some darkness there, pero ahí hay algo de oscuridad, that's even possible. de que eso fuera posible. Yes, it's reminding me of that parable that I've told many times Esto me recuerda de una parábola que he contado muchas veces, of my friend Axel, who was guided to go towards the Twin Towers after they had come down. de mi amigo Axel, que fue guiado a ir a las Torres Gemelas después de que habían caído, And how he was inspired to walk to ground zero cómo fue inspirado para ir a caminar al punto cero in a miraculous state of mind. en un estado mental milagroso, And he got closer and closer. y se iba acercando cada vez más. This was probably less than 2 weeks after the event. Esto fue probablemente a menos de 2 semanas después de que fue el evento. And he came upon a Japanese man wearing a plaid suit. Se encontró con un señor japonés que llevaba un traje a cuadros. And the Japanese man had his head bowed, he was shaking his head and just saying, so sad,
So sad. Y el señor japonés estaba con la cabeza inclinada y moviendo la cabeza como diciendo esto está muy mal y estoy muy triste. And my friend Axel told me, he said, for just an instant, Y mi amigo Axel me dijo que solamente por un instante he had the thought pass through his mind. tuvo un pensamiento que atravesó su mente. What if my happiness and joy ¿Qué tal si mi felicidad y mi gozo could be an offense to this man? pudiera ser una ofensa para este hombre? It was just the smallest fleeting thought going through his mind. Fue un pensamiento que pasó rápidamente por su mente. But as soon as Axel had this thought, Pero en cuanto Axel tuvo este pensamiento, he felt the heat, the dust going up his nostrils. sintió el calor y el polvo que subía por su nariz. He smelled the smells of decaying bodies. Y pudo oler el olor de los cuerpos que estaban en putrefacción. Suddenly, the whole situation that was surrounding him took on a reality. De repente todo lo que estaba a su alrededor se volvió como real. Just from one thought, I wonder if my joy could be an offense to this man. Solamente por este pensamiento de creer que ¿qué tal si mi felicidad es una ofensa para este hombre? So, in A Course in Miracles, Jesus tells us that one of the most difficult ideas to grasp is true empathy. Y en el curso de milagros, Jesús nos dice que una de las ideas más difíciles de comprender es la verdadera empatía. Because if defilement would be possible for one person, it would mean that there is no God. Porque si... I'm sorry, I don't understand the word. If defilement, like defile, like she felt, the niece felt, defiled. Violada o no violada, pero que me deje manchada. Ah, okay. Manchada. Ajá. So with me, querría decir que si una persona puede ser manchada, entonces todos pueden ser manchados. Yeah. That it runs that deep. Y es así de profundo. And we could say mistreatment of any degree Podemos decir que el maltrato de cualquier tipo, would mean that there is no God. esto querría decir que no existe Dios. Because again, God is source and perfect. Porque de nuevo, Dios es fuente y es perfecto. And everything that is real and true comes from God. Y todo lo que es real y es verdadero proviene de Dios. And so anything that we think or believe or perceive Y entonces cualquier cosa que pensamos o creemos o percibimos that denies the all-powerfulness of God que niega el ser todopoderoso de Dios is a temptation. es una tentación. And that's what it was for my friend Axel. It was a tempting thought. Y eso fue lo que le sucedió a mi amigo Axel, fue un pensamiento de tentación. And so we are given circumstances that allow us to align with the light. Y entonces se nos dan circunstancias que nos permitan alinearnos a la luz. And the situation can be involving a family member or a loved one, Y la situación puede involucrar a un miembro de la familia, un ser querido, just as a very strong opportunity to choose again. como una oportunidad muy poderosa para volver a elegir. I think also when we talk about the death of a loved one, También creo que al hablar de la muerte de un ser querido, it reminds me of what Jesus says in A Course in Miracles. me recuerda lo que dice Jesús en un curso de milagros. He says, you have many strange beliefs, Él dice que tenemos muchas creencias extrañas, but perhaps the strangest of all your beliefs pero quizás la más extraña de todas tus creencias is that you can lose the ones that you love. es de que tú puedes perder a aquellos a quienes amas. It is so different than heaven, Y eso es tan diferente del cielo, where loss is impossible. donde no, es imposible la pérdida.
So different from the idea that there are angels surrounding us, Tan diferente de la idea de que hay ángeles que nos están rodeando, encouraging us to remember to laugh at illusions. que nos están alentando a que nos acordemos de reírnos de las ilusiones. Because once one illusion is taken as serious, Porque una vez que una ilusión se toma en serio, then all the rest must follow. entonces, Must follow. entonces todas las que siguen, todas las demás tendrán que seguir inevitablemente. Yeah. Just like when they say that the devil is legion. Es como cuando dicen que el demonio es legión. Really, it's just one tiny thought. En realidad es un pequeño pensamiento, But if we give the power of our Christ mind to that one tiny thought, pero si le damos el poder de nuestra mente crística a ese pequeño pensamiento, we seem to have a legion of illusions that we must face. parece ser que tenemos una legión de ilusiones que debemos enfrentar. So it feels like this healing is also part of your trip to Ecuador. Entonces parece ser que esta sanación es forma parte de tu viaje a Ecuador, That the Holy Spirit is sending you as a miracle worker. que el Espíritu Santo te está enviando como un obrador de milagros. And the only hesitation was, what if this is betraying my brother? Y la única duda es el pensamiento de si esto es algo que es como una traición para mi hermano. That my light would be offensive. Que mi luz pudiera ofenderlo. Because I so don't feel the loss of her. I En realidad de veras no her siento love. la pérdida de ella, siento su amor and the joy. y la dicha. And in that opportunity for my mind are so many others, it feels. Y también como esa es una oportunidad para mi mente y también para otros. To join with the course, Para que se unan al curso, to bring your books, para llevar tus libros. your teachings. And I know that there are course groups there. Y que sé que también hay grupos del And- curso allá. I am ever so grateful Y siento muchísima gratitud to step into my light. que pueda yo pararme en mi luz. I love you, Dave. Te amo, David. And the work that I've done El trabajo que he hecho in getting a certificate, I was one of the shamanic ministries. I've done a lot of work on myself. So I've done anger work and You sorry. did a shamanic process? Okay. En el trabajo que he hecho de una certificación de chamán y he hecho mucho trabajo interno. So I thought I had worked enough on all of it to just do spiritual stuff now. Y pensé que ya había trabajado lo suficiente como para solamente dedicarme a asuntos espirituales. But I'd never really encountered the ego until Pero- I came to approach strawberry fields in this. Entonces realmente nunca me había So- enfrentado al ego hasta que llegué a lo de Strawberry, al retiro. I still think presence is the presence I have with everyone here and you. Y sigo creyendo que esta presencia que tengo contigo y It con feels todos like aquí saying I'm ready to take a next step. se siente como que estoy lista para dar un siguiente paso. And the fear that I feel is ego. Y que It's el miedo not que in tengo front es of anybody. ese ego, no tiene nada que ver con It's nadie, pure ego. es simplemente el ego. So El I ego. may have to do some falling away, but I also think I don't, because Y por un lado siento que tengo que dejar algunas I cosas already o have caer, presence. y por otro lado que no, y porque siento que ya estoy en la presencia. And yet I want something in the way of help from you. Y de alguna So- manera siento que necesito algo de ayuda de tu parte.
help me get home. Que me ayudes a regresar a casa. Can you do something now? Y puedes decirme algo ahora. Yeah, the power of our prayer, of us joined together in this one purpose, La oración es unirnos en este propósito. is so strong that the ego cannot prevail. Y es muy fuerte que el ego no puede prevalecer. So even if it rears its head from time to time, Así que aunque parezca que es cabezazos de vez en cuando, yeah, you will not go on from here alone. no te vas a ir de aquí sola. Myself and all of your mighty companions are with you. Yo y todos mis compañeros poderosos están contigo. And without all that help, it could seem to be like a daunting journey. Y con toda esa ayuda pareciera, sin toda esa ayuda parecía ser un viaje muy difícil. Yeah. So the love that you felt when you came to Strawberry for that morning, Así que el amor que tú sentiste cuando fuiste a Strawberry esa mañana, that was like a strong ray of light fue that came into your mind. como una fuerte luz que entró a tu mente. And it has stayed with you. Y ahí ha permanecido contigo. And you will see that reflected in your brothers and sisters. Y lo vas a ver reflejado en tus hermanos y hermanas. We have some angels here that have been very strongly with us in a very persistent way. Tenemos muchos hermanos aquí que han estado con nosotros de manera persistente. And there were things that seemed to need to fall away in their life. Y hay cosas que parecen ser que han desaparecido de sus vidas. And it would have been absolutely devastating without that sense of support that's there as well. Y eso hubiera sido muy devastador si no hubieran sentido ese apoyo. I think of the movie The Poseidon Adventure. Es como la película La aventura del Poseidón, And the whole ship is capsized, en el que todo el barco se voltea and the whole journey seems upside down because they have to go to the doorways that are way up on the top. y que parece ser que todo el viaje es al revés porque tienen que llegar a la parte de arriba And go through the darkness to make it through the daylight. y tienen que pasar por la oscuridad para llegar a la luz del día. And that's how it can seem on this journey too. Y así parece ser también en este viaje. Some of those people we thought were friends sometimes seem to act like enemies. Algunas personas que parecen ser nuestros amigos algunas veces parecen actuar como enemigos. And just when we think there is no help, then helpers show up. Y solo cuando creemos que no tenemos ayuda, aparecen los ayudantes, And we're always given just what we need to take our next step. que siempre nos dan justo lo que necesitamos para dar el siguiente paso. So we continue to communicate and to share. Entonces seguimos comunicándonos y compartiendo. Just this morning I got a call from a friend in Sedona. Justo esta mañana tuve una llamada de una amiga en Sedena And she said, I don't know what's happening and I don't know what I'm doing. y ella me dijo, no sé qué está sucediendo y no sé qué estoy haciendo. But just us joining on the phone call was a sense of, oh, we are going to know the next step when it comes. Pero solamente con unirnos en el teléfono fue como una confianza en saber, ok, ya vamos a saber cuál va a ser el siguiente paso. And staying in present trust. Permanecer en la confianza del presente. Trust the presence. Confiar en la presencia. Pardon me, I'm very emotional right now. Me siento ahorita con muchas emociones. I want to thank Patrice for sharing her story Cuando Patricia estuvo compartiendo su historia, because it showed me something deep porque me in mostró my algo own muy psyche. profundo en mi propia psique. When I was a child, when I was 4, I was raped. Cuando yo tenía 4 años, fui violada. And I realized from Patrice's story and her sharing it Me doy cuenta por la historia de Patrice y su compartir, that what I've been afraid of all of my life is my own light.
Y de lo que yo he tenido miedo toda mi vida ha sido de mi propia luz. I felt I was betraying that part of me that was so wounded. Pensé que estaba traicionando esa parte de mí que estaba tan lastimada. And for many years on my fridge, I had a quote, I think it was Goethe, that it's not our darkness we are afraid of, but our light, our love. Y por mucho tiempo tuve un imán en mi refrigerador que decía, no es, creo que es de Gandhi, que decía que no es que tengamos tanto miedo de la oscuridad, sino de nuestra propia luz. And it is shaking as I sit here, but I see that now. Me siento que estoy temblando en este momento, pero es algo que puedo ver ahora. And I pray that I can live that understanding more now. Y me pongo en oración de poder vivir en esa comprensión, en ese entendimiento a partir de ahora. And let go of the limitation I imposed on myself. Y soltar esa limitación que yo me impuse a mí misma. Thank you. It's gonna get so much easier from now on. God, I won't be backing myself. De aquí en adelante va a ser más fácil, dice David. Yeah, this fear of love and this fear of intimacy Existe este miedo al amor y ese miedo a la intimidad. is really the fear of the power of our mind. En realidad es el miedo al poder de nuestra mente. It's this strange belief Es esta extraña creencia that we could misuse the love that we were created with. de que podemos hacer un mal uso del amor en el que fuimos creados. It's somehow that we actually had the power to miscreate. Que de alguna manera tenemos el poder de crear falsamente. And this is why people are afraid of their thoughts. Y es por eso que las personas tienen miedo de sus pensamientos. They are afraid that they could misuse their thoughts Tienen miedo de que pueden hacer un mal uso de sus pensamientos. and actually turn away from God's love. Y en realidad se están retirando del amor de Dios. This idea that everything we are perceiving is thought. De esa idea de que todo lo que estamos percibiendo es pensamiento. It's just one step. Es solo un paso. But when we perceive war Pero cuando percibimos guerra and disease y enfermedad and murder y el crimen, and rape, violación, that is horrifying to think that our mind could miscreate such a world. es horrible pensar que nuestra mente pueda crear ese mundo. And so, before we can return to the glory, Entonces, antes de que podamos regresar a la gloria, and Jesus Christ was a way shower for us, y Jesús nos mostró el camino, we have to be able to distinguish the true from the false. tenemos que ser capaces de distinguir lo falso de lo verdadero. And that is why Jesus said, when I go away, I will send a comforter. Y por eso Jesús dijo, cuando yo me vaya, voy a enviar a un consolador. The comforter is always with us. El consolador siempre está con nosotros. This soft, gentle voice. Es su voz suave y gentil, It says, my beloved child, que dice, mi amado hijo, you could never miscreate. nunca puedes crear equivocadamente. Heaven is unchanged by these strange ideas. El cielo no cambia por estas extrañas ideas. You only see distortions in your perception Tú solo ves distorsiones en tu percepción, as a separate being apart from heaven. como un ser separado del cielo. And none of this is true. Y nada de esto es verdad. We have been told nothing real can be threatened Se nos ha dicho, nada real puede ser amenazado and nothing unreal exists. y nada irreal existe. And this is our peace of mind. En eso radica la paz de Dios. But we have to experience it for ourselves.
pero tenemos que experimentarlo por nosotros mismos. All of us are being called as miracle workers. Todos nosotros somos llamados a ser obradores de milagros. And we can't turn away and say, oh, that's embarrassing. Y no podemos dar la vuelta y decir, no, ay, qué pena. Or you must have chosen wrongly. O debes de haber elegido mal. We will be content with nothing less than being miracle workers. No nos debemos de conformar con nada menos que ser obradores de milagros. Yes, we are all saints in training. Todos somos santos en entrenamiento. And even though the training can seem pretty rough at times, Y aunque el entrenamiento parezca muy duro algunas veces, we will succeed. vamos a tener éxito. Because God's plan for salvation must succeed. Porque el plan de Dios para la salvación debe tener éxito. God's plan for salvation does not require egos. El plan de Dios para la salvación no requiere egos. But the presence of love is so strong inside of us Pero la presencia del amor es tan fuerte dentro de nosotros that we are assured of success. que tenemos el éxito asegurado. So we support each other Entonces nos apoyamos unos a otros in releasing any dark emotions, a liberar cualquier emoción oscura, in laughing together, singing together, reírnos juntos, cantar juntos, praying together, orar juntos, like we've had examples of today. como los ejemplos que hemos tenido hoy. Yeah. This is the calling of our heart. Ese es el llamado de nuestro corazón, And we are joined hand in hand. que estamos unidos mano a mano Yeah. I feel it. y se puede sentir. Yes.